Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y regresamos con Denise Mead, doctora en psicología, psicoterapeuta, perito en psicología forense y una admirabilísima activista por los derechos de las niñas y los niños. Con ella conversamos acerca del libro del que es coautora, Alas Rotas, cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas. Doctora Denise Mead, doctora en psicología, psicoterapeuta y perito en psicología forense y una activista reconocidísima y siempre conmovedora, diría yo, por los derechos de nuestras niñas y niños. Gracias, como siempre, por tu confianza en este espacio y por esta conversación, Denise. Muchísimas gracias, Ricardo. Para mí siempre es un gusto estar contigo, con tu audiencia y sobre todo agradeciéndote que nos abres con esa generosidad del espacio para hablar de un tema tan difícil y tan necesario que es la protección de nuestras niñas y niños. ¿Cómo nace, por cierto, la convocatoria para este libro, para este esfuerzo de comunicación, Alas Rotas? ¿Cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas? Pues más que una convocatoria, la senadora Josefina Vázquez Mota, que es una incansable luchadora por las niñas y los niños y los adolescentes, ella ya nos había convocado desde hace tiempo a varios activistas, especialistas en el tema, que veníamos dando la batalla, pero de forma, digamos, que cada quien desde su trinchera. Ella lo que hace a través de la Comisión de Niñez del Senado nos va reuniendo y de hecho veníamos viajando con ella antes de la pandemia, habíamos ido a diferentes estados de la República para la visualización del abuso y de la violencia sexual infantil, pero también la prevención. Habíamos estado con gobernadores, con diputados en diferentes estados de la República, también con la finalidad de que se homologue en todos los estados este delito. Sin embargo, la pandemia nos detuvo. Entonces, para que no nos detuviera, ella decidió hacer esta obra, digamos que con diferentes áreas en las cuales cada uno de nosotros es especialista. A mí me tocó la parte clínica, cómo trabajar con las víctimas. Hay otros que se dedican a la parte de la prevención, los programas que se pueden aplicar con las niñas y los niños. Hay otros que trabajan con la detección, y entonces lo que hizo fue recopilar todo lo que cada uno de nosotros ya venía trabajando. Ahora, dime en términos generales, la sociedad en su conjunto, los gobiernos, hemos aprendido, además de oír y ver a los niños víctimas de abuso sexual, hemos aprendido a escucharlos y a mirarlos. Definitivamente no, Ricardo. Este es un tema, desgraciadamente, en donde la gente, al sentirse vulnerables, el tema de los niños y las niñas víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia, es un tema que la gente evita voltear a ver, derivado de que nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad. Es muy difícil que la gente escuche, es muy difícil que la gente se involucre. Yo he estado en varias ocasiones contigo hablando del tema porque tú muy generosamente siempre abres la puerta para estos temas tan sensibles, y tú lo sabes, Ricardo. Es muy complejo que la gente realmente voltee a ver a estos niños, a estas niñas, y sobre todo, pues, podamos trabajar en la sensibilización de la sociedad. Es muy complejo, muy, muy complejo. ¿Y qué relación hay? Porque a veces alguien puede advertir esto, que algo está ocurriendo, que está habiendo un maltrato, que está habiendo un abuso, pero ¿qué relación hay entre la impunidad y la falta de denuncias en estos casos? Mira, desgraciadamente, en el caso de la agresión sexual, el único testigo es el niño. Generalmente no hay testigos. Estamos hablando de una persona que muchas veces ni siquiera tiene la capacidad para hablar. Niños Para que ni siquiera han verbalizar, dicen desarrollado, estas cosas, ¿no? verbalizar, o simplemente no han todavía empezado a hablar. Niños menores de 1 año. Horror, O sea, el abuso sexual puede el empezar horror. desde que son bebés. Y posteriormente, los niños no saben que están siendo víctimas de un delito porque se los plantean como juego, o más adelante los niños pueden pensar que pues es algo que se da en su familia, es algo muy normalizado dentro de la familia, o
pueden estar también siendo amenazados por el agresor. Entonces, en un 98% los niños no hablan, solamente en un 2% se conocen en tiempo y forma las agresiones sexuales. Afortunadamente, ya se logró que este delito no prescriba, porque antes tenía una prescripción. Y no solo es que no puedan hablar o que son amenazados, sino que la condición traumática que representa la agresión Sí. sexual muchas veces impide que las víctimas puedan tener la capacidad de poderlo comunicar o simplemente también poder llegar a un ministerio público, porque la mayoría de los casos son personas que son cercanas a la familia. O sea, es un cuadro muy complejo que a las víctimas las deja totalmente atrapadas. Los agresores, dices, la mayoría de las Así veces es. son gente cercana a la familia, eso es terrible. Así es, así es. El 30% son los padres biológicos, Uf, los abuelos, o sea, y entonces lo más grave aquí es que los niños permanecen, niños y niñas permanecen durante toda su infancia conviviendo de forma cotidiana con su propio agresor. Esto va dificultando la posibilidad de que la víctima pueda denunciar. ahora dime, dos preguntas finales. Sabes que este espacio siempre estará abierto, pero a veces el tiempo nos presiona un poco. ¿Cuáles dirías que son las urgencias que tendríamos que atender en ese sentido? ¿Cuáles las demandas que tendríamos que plantear a los gobiernos y también a los legisladores, por supuesto? Por supuesto, claro que sí. Primero que nada, es necesario visualizar el problema, porque si no se visualiza, no se previene, las propias víctimas también están en total vulnerabilidad y por tanto no se puede también intervenir para poder minimizar las consecuencias. Es un delito que se da en total impunidad justamente porque está dentro de los hogares y tú sabes que los hogares es un espacio en donde difícilmente, si nadie denuncia, pues no se puede llegar, no puede llegar el ámbito judicial. Por otro lado, se requiere, en cuanto a los legisladores, que se empiece a tomar el tema. Hoy es un delito de fuero común, por tanto, cada uno de los estados lo tipifica, o en muchos de los estados no está tipificado. En un estado de la República es más grave robarse una vaca que violar a una niña. Entonces necesitamos que este delito esté homologado en todo el país para poder sentenciar de la misma manera. La visualización, la prevención primaria, que es empezar a trabajar desde todas estas prácticas de la estructura social violenta que tenemos en nuestro país para que podamos empezar a trabajar en revertirlas, que es parte de nuestra cultura, desgraciadamente, donde niños y mujeres todavía pertenecen al patriarca y se justifica cualquier tipo de práctica que se haga contra ellos. Por otro lado, también la prevención secundaria, donde se advierta a los niños, se trabaje con maestros, se trabaje con los padres en programas de prevención didácticos, con juegos, para que los niños desde el año 8 meses, según la Organización Pediátrica Americana, ya se le puede empezar a enseñar a los niños las partes de su cuerpo y diferentes prácticas y técnicas de afrontamiento y de autocuidado para que puedan prevenir las agresiones sexuales. Y posteriormente también hay que cambiar la legislación, hay que profesionalizar a los ministerios públicos, a los jueces y sensibilizar, y también también las leyes que puedan proteger a nuestros niños y niñas. Mi querida Denise, ¿algo más que quieras decirnos? Por ejemplo, ¿qué esperas? ¿Qué esperan todos ustedes en este esfuerzo colectivo que encuentren sus lectores en Alas Rotas? Primero que nada, yo te quiero agradecer y quiero, a nombre de todos los que estuvimos participando en este libro, el que podamos promoverlo para que mucho más personas, que no solo los que trabajan directamente con las víctimas, puedan tener herramientas para trabajar y no revictimizar y lograr que las personas puedan lograr la recuperación, el dolor emocional y todas estas consecuencias derivadas de la agresión, pero también hay en estos capítulos, podemos encontrar muchas técnicas, herramientas también para prevenir, para detectar, para trabajar con las niñas y los niños y sobre todo para que podamos entender
qué es este fenómeno. Yo quiero agradecerle a la senadora porque ella, gracias a todo este esfuerzo, logra conjuntar el trabajo de varios especialistas que pueden dar luz a, pues, a personas que hoy están viviendo en la sombra y la zozobra derivado de que fueron víctimas de esta situación. Doctora Denise Meade, gracias siempre por tu participación con nosotros y por transmitirnos con toda tu emoción y convicción estos asuntos tan sensibles, pero que merecen toda nuestra atención y todo nuestro cariño también. Muchas gracias, Ricardo, Denise. Ricardo, como siempre, yo quiero agradecerte, enviarte un fuerte abrazo y reconocer nuevamente, reitero, tu generosidad Ya. que siempre has abierto la puerta a los temas de niñas y niños que están sufriendo. Gracias en verdad, Ricardo. Denise Meade, doctora en psicología, activista por los derechos de niños y niñas. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.